Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de cuándo estén mirando este video. Hoy vamos a hablar de señales. Hasta el momento hemos venido trabajando con procesos y con threads. Bien, cuando trabajamos con procesos pesados, necesitamos en muchos casos que otros procesos puedan comunicarse para trabajar de manera colaborativa. Bueno, un mecanismo muy sencillo para que se comuniquen estos procesos es a través de señales. Las señales, como mecanismo de comunicación, son limitadas. Permiten que un proceso le mande una señal a otro para avisarle de algún suceso o para solicitarle que realice alguna acción. Por ejemplo, imaginemos lo siguiente, tenemos dos procesos que trabajan juntos. El proceso A se encarga de empaquetar galletitas, mientras que el proceso B se encarga de guardar los paquetes en una caja. Bien, entonces imaginemos que el proceso B se queda sin cajas, entonces podría enviarle una señal al proceso A para indicarle que debe parar de empaquetar. El proceso que recibe la señal sabe que, al recibir esa señal, debe ejecutarse una rutina o función ante esa señal recibida. Este proceso que recibe una señal para lo que está realizando y pasa a ejecutar la función asociada a esa señal. Cuando termina de ejecutar esa función o rutina, vuelve a ejecutar lo que estaba realizando con anterioridad. A cada señal se la puede identificar por un número y obviamente por un nombre. Aquí vemos una lista con algunas de las señales. Todos los procesos tienen una rutina de atención asignada por defecto a cada señal. Esos comportamientos definidos son nada más que cuatro, son solamente cuatro. Term, core, IGN y stop. Term se encarga de finalizar con la ejecución. Core escribe un archivo denominado core con la información del entorno de ejecución del proceso en ese momento y finalmente termina con la ejecución. Este core sirve para poder debuguear si así lo amerita. Bien, IGN es la señal, esta señal se ignora y se sigue ejecutando normalmente. Stop, el proceso se detiene en este punto de ejecución hasta que reciba una señal que le indique continuar. Sin embargo, cuando generamos el programa, podemos indicar que el comportamiento por defecto no se aplique y que, en su lugar, se ejecute una rutina que nosotros, como programadores, definamos. La función signal nos permite redefinir la función de tratamiento de señal. Es decir que, cuando nos llega una señal, podemos redefinir el comportamiento por defecto que ésta tiene. Para poder utilizar señales, es necesario incluir la biblioteca signal.h. La función signal recibe dos parámetros. El primer parámetro es un entero, denominado sig. Este sig recibe el número de señal o puede recibir un define que está descrito en signal.h con el código de la señal o el nombre de la señal. El segundo parámetro es un puntero a la función que va a controlar o manejar esa señal. Vean que esa función necesita sí o sí un parámetro del tipo entero, que obviamente va a ser el número de la señal que recibe. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una función que se llama capturar señal. Esta imprime el número de señal por línea de comando. Bien, la función main, la función principal, se encarga de capturar la señal SYNC_INT, la señal SYNC_ALRM y la señal SYNC_TERM. Esto ejecuta un loop infinito y cada vez que se ejecuta ese loop infinito, se ejecuta una pausa. Vamos a ver este ejemplo en ejecución. Bueno, copié el ejemplo que se encuentra en la presentación, lo llamé señales.c, bueno, lo voy a compilar. gcc señales.c. Bueno, esto gcc señales.c
nombre apropiado, señales.exe. Bien, bien, acá me quedó compilado. Vamos a ver si tengo un archivo llamado señales. ls, bueno, tengo dos archivos, uno que es un binario, .exe, y otro que es el archivo .c, que es el que acabo de compilar. Buenísimo. Vamos a ejecutar señales.exe. Señales.exe. Antes de ejecutarlo, recordemos que tenemos la función signal, que se encarga de capturar las señales sig_in, sig_alarma y sig_term, ¿bien? Dentro de un loop infinito. Y la función captura señal, que recibe el parámetro entero, como habíamos mencionado en la slide anterior, imprime el número de señal. Bien, hasta aquí sencillo. Voy a ejecutar la señal, voy a ejecutar el proceso, el programa que se va a transformar en un proceso, y bueno, se queda ahí, en el prompt. Voy a una terminal, voy a ejecutar el comando ps, y voy a ver que tengo mi proceso, que es el bit 128. Bien, con el comando kill, que lo vamos a ver con las próximas slides, le puedo enviar un mensaje, o mejor dicho, una señal a un proceso. Comando kill menos, por ejemplo, sig_in, copio y pego, más el número del proceso ID, que en este caso es 128, vamos a ver cómo se comporta este proceso en ejecución. Bien, le enviamos el comando o la señal sig_in al proceso, el process ID 128, y nos devuelve, recibió la señal número 2. Bien, le voy a enviar la función, la señal sig_alarma, ¿no? Kill, -9, ojo que kill no está relacionado con matar, sino con enviar mensajes. Sig, aquí nos indica que el proceso recibió la señal 14, y lo mismo con sig_term 128, va a decir que recibió la señal número 115. Bueno, una forma de poder cancelar un proceso es a través del comando control+c. Vean que cada vez que envío control+c en la pantalla me indica que está recibiendo la señal 2. Bueno, esta vez lo está capturando. Bien, la forma de matar un proceso es a través del kill -9. Le envío este comando al 128 y vamos a ver que me devuelve el pronto. Bien, si recuerdan, en el ejemplo que acabamos de ver, cada vez que yo presionaba Control+C, el proceso me decía que recibió la señal número 2. Claro está que Control+C, su objetivo es cancelar el proceso, terminar el proceso. Se busca que se cancele el proceso para volver a tener el control en la línea de comando. Otra combinación de teclas que se pueden presionar en la línea de comando es Control+Z. Se utiliza para suspender un proceso enviándole una señal sig_stop que el programa no puede interceptar, mientras que Control+C se puede usar para matar un proceso con la señal sig_in, que es la para interrumpir, y puede ser interceptado por un programa para que pueda limpiarse antes de salir o no, por ejemplo, cerrar un archivo, etc. Una función interesante es pause. Permite suspender a un proceso o thread mientras espera una señal que lo despierte. Esta función la hemos utilizado en el ejemplo de código anterior. Bueno, hasta el momento hemos visto cómo configurar a nuestro proceso para que pueda recibir una determinada señal y realice una acción. ¿Bien?
¿Cómo podemos enviarles una señal? Bueno, ya sabemos que con el comando kill estamos enviando al proceso una señal, como lo hemos visto a través de la línea de comando, ¿bien? Y otra forma es enviar una señal de un proceso a otro. Bueno, ahora pensemos en el proceso que recibe la señal. Sabe que recibió la misma y sabe qué rutina ejecutar. ¿Pero tiene algún otro dato? Hasta ahora usamos la función signal y, con este mecanismo, el proceso que recibe la señal no tiene ningún otro dato. Si necesitamos más info, podemos usar otra función que es SIGAction. SIGAction es la recomendada por el estándar POSIX. Bueno, acá vemos un ejemplo muy similar al anterior, solamente que en esta oportunidad estamos utilizando una función SIGAction. Bien, esta función SIGAction recibe tres parámetros. El primer parámetro que recibe es el número de señal. El segundo parámetro que recibe es una dirección de memoria a una estructura del tipo SIGAction. Y como tercer parámetro se le puede enviar otra estructura del tipo SIGAction, pero en esta oportunidad le estamos enviando null. A su vez, vemos que en la estructura que le pasamos al SIGAction se le envía el procedimiento que va a ejecutar. Y a su vez también se le setean otros valores. Bien, bueno, procedamos a copiar este fuente y vamos a verlo en ejecución. Bien, copiamos el fuente. Algo importante es que seguramente necesiten incluir la librería sys/siginfo.h. Bien, esto ya está compilado, se llama señales2.exe, así que lo voy a ejecutar. Bien, esto se queda esperando. Recuerden que la única señal que sabe interpretar o sabe capturar es sigin, así que vamos a enviar sigin. Vamos a hacer un clear ps para saber cuál es el proceso. El process ID es el 171. Le vamos a enviar kill menos sigint al process ID 171. Me están escribiendo algún que otro alumno de esta materia. Y vemos que se recibió la señal 2, también se pudo leer el 2 por acá, y el proceso que la envió fue el 104. Bien, 104 es esta terminal, o sea, el prompt donde le estoy enviando el comando. Bien, vemos que esto nos brinda muchos más detalles. Algo que me olvidé de mencionar es que al utilizar SIGAction en lugar de signal, podemos recibir en nuestra función una estructura del tipo siginfo-t que contiene distintos datos relevantes. Aquí vemos en esta pantalla todos los datos que tendremos disponibles en la función que atiende a la señal. Esta estructura nos puede devolver el número de señal, el código de la señal, el process ID del proceso emisor, el ID del usuario real que ejecutó el proceso emisor, el status, el valor de la salida o de la señal, y bueno, un montón de datos extras, ¿no? Por defecto, los procesos, cuando reciben una señal, detienen su ejecución. Dan paso a la rutina de atención a esa señal y cuando terminan de atender la señal, continúan por el paso en el que se habían quedado. Y si llega una señal cuando estoy atendiendo a otra, ¿qué pasa? Es decir, si estoy atendiendo una señal y justo llega otra señal, ¿qué estaría pasando? ¿Qué sucede? Bien, la respuesta a eso es que podemos utilizar sigfillset diciendo que bloqueamos todas las señales mientras se ejecuta la rutina. Esto lo vimos en el ejemplo anterior.
SA-mask es del tipo SIGSET-T, que es un vector de bits de 64 posiciones, en el cual están representadas todas las señales. Cada posición pertenece a un tipo de señal. La función setFillSet inicializa este vector con todos los bits en 1. De esta forma, SIGAction establecerá el manejador de señal con la estructura configurada para que mientras se están atendiendo a la señal, se bloqueen todas las otras señales. ¿Dudas? ¿Preguntas? Para más info puede accederse a las páginas del manual de Linux para ver sobre los comandos signal, kill, pausa y SIGAction. Gracias.